Foreigners, el podcast de la serie de HBO. Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un podcast más y lo digo con muchísimo gusto que estoy haciendo con HBO. Yo soy Romina Pons y me toca la fortuna de nuevo de compartir micrófonos con Mario Flores. Muchas gracias, Romina, y me da sobre todo a mí gusto de poder platicar de esta serie maravillosa que se llama Visitantes. ¿Qué te parece, Romina, que platicamos antes de empezar en materia del primer episodio a dar nuestras razones de por qué amamos Visitantes y por qué ustedes pueden recomendar esta magnífica serie a otras personas para que la vean? Me parece excelente, Mario. Para mí la primera razón es la premisa misma. Foreigners o Los Visitantes es una serie que sucede en Noruega, en Oslo, y como dato curioso es la primera producción original de HBO en Noruega. Y bueno, la premisa tal cual es impactante porque en los primeros 5 minutos, Mario, tú ya sabes lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que están llegando personas de otras épocas al mundo. Están llegando a todas partes del mundo, pero en esta serie nos vamos a centrar en lo que sucede en Noruega. Viene gente o personas desde la Edad de Piedra, también de la época vikinga y de los tiempos victorianos. Entonces, esta serie va a ir explorando cómo estos tiempingrantes. ¿Viste lo que dice ahí? Uniste la palabra tiempo, inmigrantes, porque eso es lo que está pasando. Son inmigrantes de otro tiempo. Bueno, ¿y qué pasa cuando estas personas de otras épocas llegan a una ciudad moderna como la nuestra? ¿Qué paréntesis sucede en 2019? No se saquen de onda si no hay cubrebocas por todos lados. Así es, Romina. Y aquí esta serie nos va a presentar una pareja dispareja de policías. Lars, que es un policía de la época moderna que no le está yendo tan bien en la vida, y Alfidr. Lo dijimos bien, bravo. Lo dijimos bien, ya lo hicimos mejor que el jefe de policía que tiene a su cargo a Alfidr y que la asigna a trabajar con Lars para resolver un misterio sobre el asesinato de una visitante. Así es, vamos a ver si a pesar de sus diferencias, estos dos personajes y nuestros protagonistas pueden trabajar juntos. Nuestra segunda razón para que vean Visitantes es la construcción del mundo, Romina, porque la producción, como todas las series de HBO, es magnífica. Lleva el sello de la casa de HBO, que es no dejar ningún detalle al azar, ¿no? Y aquí la historia cobra vida a través de los detalles en el vestuario, la caracterización y sobre todo la investigación histórica que hay detrás de toda la construcción de personajes. Me parece muy padre cómo muchos datos históricos que de repente son solamente datos en un libro o datos en una página de internet se vuelven algo que cobra tangible. Vida en Visitantes, ¿no? Y que si te pones a pensar en cómo era la vida antes y te pones a extrapolar cómo sería hoy en día, me parece una cosa muy rica, porque además algo padrísimo que te alimenta la imaginación es que esto está pasando alrededor del mundo. Entonces nos hace preguntar cómo serían las cosas si esto pasara, si Visitantes estuviera ambientado en México. O en Argentina, o en Chile, España, ¿no? O en Perú. Tendríamos incas, mayas, aztecas, caminando por acá. ¿Y cómo verían ellos esta sociedad? Esto es por lo cual la segunda razón es porque la construcción del mundo es fantástica en Visitantes. Y los vestuarios, bueno, ni se diga. Pero me voy a ir al tercer punto, que es el tono y el sentido del humor. Mario, para mí, una serie o cualquier cosa que veo, me importa muchísimo el humor. Y Visitantes tiene un humor muy inteligente, pero además nos invita a una reflexión, ¿no? ¿Cuáles son nuestros prejuicios ante las personas diferentes? Porque en este caso, en esta serie, las personas diferentes no vienen de lejos o de un país sin papeles. Vienen de otra época, de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le dices a un inmigrante que se regresa a su casa, pero su casa es donde tú estás? Ya está en ella, ya está en su casa. Tú estás ocupando a lo mejor el espacio en donde él había crecido antes. Y hay un momento, justamente hablando del humor, en donde las pintas mismas de este mundo del que estamos hablando nos dicen esta pregunta, ¿no? Regrésense a la casa. Sí, pero ¿cómo? ¿Pero cuál casa? Y no, ¿cómo? Porque además ese es parte del misterio, ¿cómo? ¿no? Claro, ¿cómo van a regresar? En todo este humor negro también está el misterio, porque es una serie que rompe como géneros y se pasa de la comedia, se pasa a una cosa de ciencia ficción, y también esta serie tiene una gran carga de misterio policíaco de cómo está pasando estas cosas, porque hay unas reglas muy rígidas en el mundo de Visitantes. Como tú decías, nada más visitan de 3 épocas. ¿Por qué no de otras?
Y también, ¿sabes qué, Mario? Resulta muy cómico justamente este encontronazo, ¿no? O sea, de repente ver una persona de la época victoriana platicando con un moderno o ir caminando en la calle y encontrarte en el árbol a alguien de las cavernas arriba de ese árbol. De verdad, o sea, además de reflexión, también termina, perdóname, pero siendo muy chistoso. Es muy chistoso y también se burla mucho de la corrección política y también de la incorrección política, ¿no? Y aquí sí podemos con esta serie responder la pregunta, ¿qué pasaba cuando cazábamos mamuts? Totalmente de acuerdo. Y ahora vámonos al cuarto punto. El cuarto punto es que con esta serie podemos viajar sin viajar, sobre todo en estas épocas donde viajar es bastante complicado, Romina. Esta es una estupenda forma de tomar unas vacaciones mentales. Y sin querer generalizar, pero para las personas que nos escuchan de Latinoamérica, pues es fácil que te vayas al país de al lado, al país de enfrente, pero Noruega no es un país como que el grueso de nuestra población ha conocido. Entonces, a partir de esta serie puedes ver unas maravillas arquitectónicas, pero también maravillas naturales, unas tundras increíbles y pues que el ojo vaya a otro lado, que no sean tus 4 paredes de confinamiento, de cuarentena, la verdad se aliviana bastante la situación. Por eso nos gusta viajar sin viajar viendo Visitantes. Por último, tenemos la quinta razón para la cual ver Visitantes y es la química de los protagonistas, Romy. Ay, me encanta, porque Alfdir y Lars son la pareja más dispareja, como que se caen mal, pero como que saben que se necesitan, como que tienen un punto en común, porque los dos quieren conocer la verdad, pero su realidad, su día a día es muy dispareja. Y eso, además de hacerlo muy interesante, pues va a ser un gran reto, porque la única manera de que puedan resolver el misterio va a ser trabajando juntos y vamos a ir viendo capítulo a capítulo cómo encuentran puntos en común a partir de tanta diferencia. Y no solamente Alfred es una mujer joven y Lars es un hombre más maduro y ya con un divorcio, ¿no? También Además, vienen de otras épocas y tienen, por lo tanto, unos enfoques muy diferentes a cómo resuelven las cosas. A lo largo de la temporada hay unos chistes de Alfred a Lars burlándose de las sensibilidades modernas que nos cae, pero de perlas. Y que está muy bien, porque es una crítica, pues, simpática, ¿no? A nuestra sociedad actual y a todas las sociedades que se ven en ese momento. Visitantes es una serie que le pone el espejo enfrente a la sociedad, pero también nos lo pone a todos nosotros, que nos hace reflexionar sobre cómo nos verían nuestros antepasados si realmente nos vinieran a visitar. Sin más, Romina, ¿qué te parece si vamos a desmenuzar el primer episodio? Bueno, los primeros 5 minutos son cruciales, Mario. Estamos viendo en un lugar arquitectónicamente muy bonito a unos jóvenes aventándose al mar, que ahí te encargo, Latinoamérica, a aventarte al helado mar de Oslo en un día cualquiera. Y hay un chavo que no se quiere aventar. Se asoma y está como que sí, que no, dice, hay algo en el agua. Ay, no seas collón, órale, échate. Hay algo en el agua. Y de repente salen personas del agua. Y entonces cuando la sacan, estas personas dicen que son dicen, esto es como el futuro, ¿no? Nosotros somos nórdicos, justamente es la palabra que utilizan, nórdicos. Y nuestro querido Lars, mi amor, dice, ¿saben qué? Tráiganme a una unidad psiquiátrica porque creo que tenemos aquí un problema. Y en lo que está haciendo la llamada con la unidad psiquiátrica, vemos en la tele que no es un fenómeno aislado, que está pasando en todo el mundo. Y él dice, ay, nana. Aquí vemos primero que nada el misterio de por qué están saliendo del agua con estos flashes azules. Y unos flashes que hacen que se vaya la luz. Exacto, también ahí tenemos que ver con energía y todo esto. Y este misterio, primero que nada, me recuerda una excelente serie de HBO que tienen que ver si no lo han visto, llamada The Leftovers, que también tiene que ver con cómo el mundo lidia con el trauma de la presencia, o en el caso de Leftovers, de la ausencia de algunos de ellos, ¿no? Pero aquí es lo contrario a Leftovers, porque está llegando gente del pasado, pero en ese momento todavía no lo saben tu queridísimo Lars y Marie, su esposa, que están recibiendo que luego esta ya casa, no son esposos. Sí, bueno, el amor acaba, pero la historia no. A mí esto también me recordó esta onda de que salieran del líquido primordial del agua. Me recordó mucho, pues, todas estas escenas de nacimiento y me recordó en particular, como de útero, ¿no? Me recordó en particular escenas de Watchmen de HBO, en donde vemos justamente donde hay unos cuantos clones saliendo del agua. Pero aquí empieza el misterio y nosotros estamos tan en la oscuridad como Oslo en ese momento porque se va la luz, como Lars. Veo lo que hiciste ahí. Como Lars, que Lars acaba en la oscuridad de tanto trabajo extra que significa para él y para el departamento de policía y para las autoridades de Oslo,
que pierde a su esposa, pierde su relación, pero no pierde, bueno, al contrario, está con su hija, está en sus días de quedarse con su hija porque está divorciado. Divorciado de su esposa, y de hecho hay una situación, ¿no? Porque la hija ahorró una cierta lanita para es un evento que se da mucho en Noruega, que también aprendimos a partir de esta serie, o al menos yo lo aprendí, que cuando terminan la prepa, rentan un camión y hacen como un pequeño, pues no viaje, pero están ahí como dando la vuelta y es una tomadera. Antes era una cosa más pues de tradición, pero pues como las trajineras en la Ciudad de México, se convirtió en una borrachera y como el nombre de su camión tiene pues una connotación sexual bastante elevada, la mamá ya no quiere que vaya en este camino y aunque es mucha lana, el papá le dice yo te echo la mano y se ve, no se ve que le está pasando muy mal de lana nuestro protagonista, pero también hizo una inversión a un departamento que ahora pues vive junto con una cabra, ¿no? Ya no es lo mismo. Además el divorcio pues es una lana. Se ve que económicamente tampoco están viviendo las mejores épocas y el simple hecho que en un país te empieza a llegar gente de otras épocas de la nada, pues sí se ve una cierta crisis, que también me voy a mover a otro tema, Mario, pero se trata un poquito, y creo que es totalmente intencional, la alegoría con la migración actual, ¿no? Que es como lo que decíamos, váyanse a su casa y pues hay gente viviendo en la calle con techos de lona, haciendo sus anafres para cocinar, que pues desde una visión un poco clasista tal vez, pues hace que la ciudad no se vea tan bonita como lo era antes y algunos habitantes de esta época de Oslo, pues no están muy a gusto con la situación. Es algo que vemos en todo el mundo. A mí me gusta mucho estas similitudes, como decías, de viajar sin viajar. Ahorita estamos viendo cómo la sociedad de Noruega tiene muchos problemas que vemos replicados en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. En Europa. En muchos lugares, ¿no? Y también me llama la atención ahorita que comentabas lo del Rusebus, la costumbre que es muy similar al Spring Break, ¿no? O aquí, pues, el viaje de generación le llamaríamos en Latinoamérica. Esto del Rusebus, me puse a investigar un poquito y viene de que cuando visitaban los estudiantes alemanes en el siglo XIX iban con gorras rojas. Y mira, en el siglo XIX, eso no es Estamos casualidad. hablando del siglo XIX, exactamente. De ahí se puso de moda en Noruega hacer un viaje de generación, pues literalmente de generación, de generación, ¿eh? Ajá, como el Spring Break. Que es un poco el rito de pasar a ser adulto que todas las sociedades tienen, ¿no? Eso me parece una costumbre muy tribal que de repente tenemos, que es dejar ir a los pequeños y que vayan a cotorrear, que vayan a beber, a descubrir su sexualidad sin la mirada siempre presente de los padres. Y eso, dime si no, es como un retroceso o es algo que quedó del pasado. Por supuesto, tal vez no retroceso, pero sí es algo que viene de atrás, ¿no? Y es muy interesante, que espero que la serie nos dé más adelante, ver esos puntos de convergencia, ¿no? Donde nos creemos muy adelantados y pues traes muchas cosas de antes que no está mal, porque al final somos un resultado de lo que hubo, de lo que hay, de lo que tenemos alrededor. Pero, exacto, lo dices muy bien porque nos creemos muy avanzados, pero en realidad tenemos muchas cosas de nuestro pasado que estamos viendo. Como, por ejemplo, el bullying. El bullying que vemos que le hacen a Alfilr, que nos enteramos que es la primera recluta de la policía de Noruega, de la policía de Oslo, que tiene un trasfondo transtemporal. Exactamente. Y obviamente le dicen, uy, la vikinga, a ver si no quiere conquistar las cosas, ¿no? Y además ella, nosotros... Yo creo que tiene una agenda escondida. Nosotros sabemos como audiencia que ella anda con otras cosas en la cabeza. Exacto, y por eso quiere estar en la policía, o sea, como que necesita herramientas, o tal vez no sé, eso me lo estoy imaginando, pero necesita herramientas o necesita algo de la policía porque también quiere llevar a cabo una vendetta personal, creo. Así es, Romina. Y justamente ella tiene que proteger su pasado porque ella, lo vemos en flashbacks, ella fue una Shield Maiden, una doncella de los escudos, es decir, una escudera de los jefes vikingos que en los tiempos vikingos tenían igualdad de género y era tan factible que hubiera una guerrera como un guerrero. Eso es algo que incluso la época vikinga nos había ganado. Nos enseña, digamos. Nos enseña exactamente sobre igualdad de género. En otras cosas, muchas cosas del pasado están más adelantados de lo que estamos ahorita en el siglo XXI. Y a mí me parece, o sea, aunque Lars, mi amor, sí me molesta mucho esta burla que le hace, lo que mencionabas de bullying, de cómo quiere dejarlo en ridículo por un supuesto monstruo enfrente de toda la academia de policías, porque
dale chance, ¿no? Tenemos que echar un paso para atrás y tenemos que comentar que los asignan claro. tontete capitán de policía que es un personaje que no es muy entrañable. diestro, ¿eh? Harald es un personaje entrañable porque se nota que tiene buenas intenciones, pero no sabe llevarlas a cabo, porque ahí también vemos un choque de generaciones. Él es una persona mayor que los demás protagonistas y está teniendo problemas con lidiar con la transtemporalidad de las personas. Es algo que vemos diario. Por eso está tan increíble esta serie, Sí. porque es tan espejo, ¿no? O Tiene sea, mucha aquí en carne. nuestra Latinoamérica lo podemos ver, ¿no? Hay ciertas ideologías nuevas o más actuales que a nuestras personas más adultas les cuesta mucho trabajo, y no es desde la maldad, que es lo que lo enseña muy bien este director de policía. Es simplemente en mi cabeza, que está adoctrinada de una forma, le cuesta mucho trabajo romper con ciertas ideas, ¿no? Y lo vemos como muy, muy claro en esta serie. Por eso, hasta a veces es humor negro, Mario. Yo diría que podría ser humor negro. Yo definitivamente le veo mucho de humor negro, pero de humor simplemente, ¿no? Harald tiene problemas para lidiar con, por ejemplo, periodistas del siglo XIX. Ay, ¿no? eso es genial. Personajaza la periodista que dice, oye, vengo haciendo esto desde 1870, creo que cállate. puedo saber lo que estoy diciendo, ¿no? Dentro de esta construcción de mundo vemos muchos otros personajes como la compañera de policías que no quiere trabajar, ¿no? Que lo que detona todo esto, este partnership, esta sociedad entre Alfhild y Lars, es que Lars encuentra una persona transmigrante muerta y la compañera la quiere sepultar. Dice, no queremos ni hablar de eso, ya ponle que llegó muerta. Lo cual denota un profundo desinterés por el trabajo policíaco y que Lars sí tiene la empatía de decir, no, a ver, mira, estamos viendo aquí evidencias. Y tal vez un tema racista, Mario. Tal vez ser como si, porque si fuera un noruego, lo voy a decir, ni modo. Si fuera un noruego de actual, tal vez esta mujer sí le echaría más ganas, pero dice, ay, son los transmigrantes, ¿para qué le metemos esfuerzo? Es una brillante metáfora de cómo de repente metemos racismo en las motivaciones para llegar a la justicia. Pero Lars, afortunadamente, ve más allá de qué tiempo viene la gente y decide investigar sobre esta persona que al parecer tiene tatuajes de la Edad de Piedra. Nuevamente, la construcción de mundo increíble, porque sí, había tatuajes en la Edad de Piedra, ¿no? Y los patrones que vemos en la Edad de Piedra no son atrasados, son algo bien interesante. Hoy se los tatúan en cualquier ciudad de moda, lo mismo, ¿sabes? Digo, con tinta más nueva, pero es lo mismo. Nuevamente con la construcción de mundos. Que aparezca en el museo en donde tienen esta exposición de nuevas voces en el arte de las cavernas, me parece una cosa de humor negro, pero también de humor simplemente, ¿no? El punto es que tienen que trabajar juntos, a pesar de que Lars y Alfhild pues tienen todavía como roces, muchos roces que limar, ¿no? O sea, pero ambos tienen la curiosidad de saber qué pasó con esta persona, con esta mujer que apareció muerta. Y ahí es donde entra la teoría de Alfhild sobre una cierta criatura de la cual le habla una niña en el centro de refugio de personas transtemporales, que ahí sí no podrás extrañar la pandemia porque todos llevan cubrebocas. Totalmente de acuerdo, y es algo que pensé, Mario. Dije, mira qué loco, todos traen cubrebocas. Claro, porque tal vez traen enfermedades del pasado o hay que cuidarse. Y ese espacio nos recuerda el también... COVID-01, 00001. COVID-0001. Y recuerden, esto lo grabamos desde México. A mí me recordó un poquito estos centros que hemos visto tanto en televisión que hay en la frontera norte, en la frontera de México con Estados Unidos, es decir, de Latinoamérica con Estados Unidos, porque son similares, son carpas hechas donde las divisiones son pues nada más ahí como unos, pues como de bromita, ¿no? No hay privacidad, la gente está como en constante observación, como si fueran bichos. Es algo que ha dominado mucho las noticias últimamente, sobre todo en fechas recientes con administraciones anteriores, en donde niños migrantes eran separados de sus padres y estaban forzados a estar en jaulas. Afortunadamente en Noruega no hay jaulas todavía. Son un poco más cariñosos y los tienen en lugares pues como para su bienestar. Y precisamente una de estas niñas tiempingrantes, precisamente de la edad nórdica, es la que le dice a Alfhild que ella vio cómo esta mujer desaparecía en el agua siendo tragada por un monstruo, para lo cual vamos a invocar al oráculo Toño Sempere para que nos platique qué es la Hafgufa. ¿Qué dijeron? La sección donde explicamos complicados términos y referencias relacionadas con Beforeigners. Hoy hablaremos de Hafgufa.
Havgufa o Havgufu, para aquellos entre ustedes que están más familiarizados con el idioma noruego antiguo, era sencillamente una de las criaturas marinas más aterradoras y gigantescas dentro del bestiario mitológico de Escandinavia. La versión más popular de este monstruo pertenece a la saga de Ordar Odr, una serie de relatos heroicos que datan del siglo XIII y que están ligados a las hazañas de un guerrero islandés. En esta historia, Havgufa se aparece ante los marineros como una gran isla, conformada por 2 rocas prominentes. Cuando los marineros regresan a verificar su origen, la isla ha desaparecido, lo que les indica que se habían topado con esa misteriosa criatura, misma que solía encontrarse acompañada casi siempre de Lyngbakr, una gigantesca y temible ballena. En la versión noruega, Havgufa llegó incluso a colarse dentro de tratados científicos serios, ya entrados en el siglo XVIII. Este inmenso animal también se mostraba como un islote aparentemente inocuo, pero en realidad regurgitaba sus alimentos para atraer enormes cantidades de peces a sus fauces abiertas, que de pronto cerraba sin previo aviso para desaparecer después entre las aguas embravecidas. Si bien no hay reportes modernos de avistamientos de esta aterradora criatura, piensa en esto la próxima vez que te metas al mar. Se calcula que solamente se ha podido explorar un 5% de las profundidades oceánicas. Estadísticamente, eso significa que si notas una isla durante tu próximo chapuzón, quizás sea mejor nadar en dirección contraria. Regresando a nuestra serie, entonces la Havgufa es una interpretación que tiene nuestra protagonista sobre una situación mucho más mundana y más de 2020. Exactamente, porque Lars se pone a dar ahí como vueltas y a encuentra investigar. Este barco pesquero en donde están sacando tiempingrantes del agua y vemos con una red. con y una la red red verde. es verde y tiene 2 boyas que son rojas. Entonces, más si tú traes un concepto de otra época, de cuestiones más mitológicas, queda muy lógico que pueda ser un monstruo que se está llevando a los tiempingrantes. Pero no es ningún monstruo. Los monstruos, la ventaja es que la mayoría, Mario, no existen y por eso no hacen daño. El verdadero monstruo es el ser humano y estos son seres humanos sacando estos tiempingrantes por alguna extraña razón con redes como si fueran pescados. El lobo es el lobo del hombre y eso es cierto en cualquier momento de la época de la humanidad. Y aquí vemos a estas personas, un afrodescendiente y una persona que parece bastante cavernícola, sacando gente del agua, ¿no? Y obviamente no podemos esperar para saber quiénes son ellos y para seguir buscando estas metáforas visuales de cómo una persona del pasado interpretaría lo que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Yo no sé tú, Romina, pero yo soy bien fan de Beforeigners. Yo soy muy, muy fan y si hay algo que les puedo decir a ustedes que escuchan es, véanla. Es una serie que nos saca de la zona de confort en el sentido de que no hemos visto algo similar hace mucho. Está en noruego, ¿no? Digo, cada quien le puede poner el idioma que cada quien quiera, pero le da un tinte, ¿no? Esta cosmogonía, esta forma de pensar como de personas que están lejos de nosotros, es la realidad. Y resulta como muy interesante y a mí se me hace que va a dar un muy buen giro. A ver, tenemos cuatro líneas de tiempo. Tenemos un conflicto en común. Tenemos intereses turbios y tenemos solamente 5 capítulos. La cosa se puede poner muy buena. Así es, Romina. Nos quedan 5 capítulos para dilucidar respuestas como quién mató a esta mujer, qué están haciendo con esta red de pescar de tiempingrantes. Alfidor realmente siente tan bien como describe las toallas sanitarias que le regaló Lars. Hay muchos misterios. ¿Sabes cuál es mi misterio mayor? ¿Qué es lo que le hace el Temproxat a Lars? ¿Por qué es adicto Lars a estas gotas que se ponen en los ojos? Yo quiero saber qué pasa. ¿Qué es el Temproxat? ¿Y por qué vuelve, por lo visto, tan adictos a las personas, pero adictos funcionales? Quiero saber qué pasa con eso, Mario. Y también lo que yo quiero saber sobre todo es por qué cada vez que llegan los tiempingrantes hay un rayo de luz y se mueven las cuestiones eléctricas. Esos son uno de los principales misterios que yo espero poder resolver en los siguientes capítulos. Romina, no queda más que quedarnos pensando en todas las cosas diferentes y esperemos que toda la gente que nos escucha desde sus diferentes países se pongan a pensar cómo serían los incas en Perú, cómo serían los mapuches en Latinoamérica, los aztecas y los mayas aztecas por y acá. mayas en Estados Unidos, los cherokee. ¿Cómo nos verían? ¿Aprobarían lo que estamos haciendo? Yo creo que sí, porque estamos viendo HBO. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Mario. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Mario, en @MarioFlores.
A ti en @RominaPons. Y escuchamos sus comentarios. Esperamos que estén aquí la siguiente semana para que platiquemos más de Beforeigners. Nos vemos pronto para una nueva entrega de Beforeigners, el podcast de la serie de HBO, con Romina Pons y Mario Flores en la conducción. Producción y voz en off, Antonio Sempere. Un producto de Finísimos Podcasts para HBO Latinoamérica.